pregunta de hoy, como aclaré y la repito, ¿por qué pueden haber entonces judíos que, otra vez, hay judíos apáticos que no quieren ir? Hay judíos lamentablemente muertos que no pueden ir. Pero ¿por qué hay judíos religiosos que dicen prohibido ir? Y si hay si hay un gobierno sionista, es prohibido ser parte de él. ¿Qué argumentan los Neturei Karta? ¿Cuál es el motivo que queman banderas de Israel? Una bandera que para todos nosotros es un orgullo tener. ¿Por qué quemar? ¿Cómo puede ser que se reúnan con los enemigos más increíbles de nosotros? Donde este malvado dice, yo quiero tirar una bomba atómica y liquidar Israel. Y este le dice, sí. No puede ser. Y encontrarse con terroristas. Creo que terminó siendo ministro en ese gobierno. Sí. Y no sé, con su esposa no toma fotos, pero con estas árabes sí. Con Anía de Gaza, amigos de todos los enemigos de nosotros. ¿Cuál es la lógica de esta actitud y de estas personas que queman y quieren ver quemado no nada más la bandera, sino todo a Israel? Muchos de ellos viven en fuera. No, primeramente quiero que sepan que se trata de solo 1,500 familias. Es solo y es mucho, como quieran verlo, pero es un sector, no es religiosos. Los religiosos no opinan como ellos, pero ahorita voy a la explicación. Le dije una vez y repito, nunca discutas un tema si no sabes. Nunca digas al otro, son locos, porque en manicomio no están. No digo que tienen razón, pero para yo poder discutir con él, si él tiene razón o yo tengo razón, no puedo decir que él es un loco, porque con locos no se discute. Para saber la opinión de ellos y entonces poder discutirla, me eché todo el libro de Rabbi Yoel de Satmar, Shloshet HaShvuot, que es el libro fundamental de esta secta. Rabbi Yoel de Satmar, sobreviviente del Holocausto, una persona muy tzadik, muy grande, muy elevado a niveles espirituales. Todos ellos, aunque les sorprenda o no les guste, no me importa, yo voy a decir la verdad hoy, son religiosos de verdad, son estudiosos de Torah, saben mucha Gemara, son gente que aman a Borei Olam, cumplen las mitzvot al pie de la letra. No hay problema con su judaísmo y no hay problema con su cerebro. Hay un problema con su ideología. Pero para discutirla, tienes que leer y saber cuál es. Se las voy a exponer de forma muy rápida. Cuando escuchen la ideología de ellos, entonces podemos empezar a discutir quién tiene razón, si ellos o nosotros. ¿Estamos? ¿Entendemos hacia dónde vamos? ¿Cuál es la ideología? Ustedes saben que uno de los libros más importantes a un judío estudiar y saber se llama Gemara. La Gemara, el Talmud babilonio, trae muchas discusiones y opiniones, historias, todos los tratados que puede un judío topar con él en su vida, hay que estudiarlo en la Gemara. Cuenta la Gemara. Todos aquí, me imagino, estudian Gemara y saben el valor de ella. Cuenta la Gemara. Rabbi Zera, un rabino, quería hacer aliyah de Babilonia a Eretz Israel. ¿Están conmigo? Se escapaba de Rabbi Yehuda para que no le vea. ¿Qué año estamos hablando? Hace 1400, 500, 1600 años. No, el templo tiene casi 2000. Por allá. Él se escapaba del maestro Rabbi Yehuda porque él quería hacer aliyah y sabía que su maestro Rabbi Yehuda no acepta que la gente haga aliyah. Ok, pregunta a la Gemara, oye, ¿por qué uno dice que el judío debe de hacer aliyah y el otro dice no?
Si hay discusión entre los dos, dice la Gemara, porque Rabbi Yehuda opinaba. Dice el versículo, Bavela yuv'u, vesham ihiyu, ad kabetziotam. A Babilonia los exiliaré, dice Dios. Y ahí se quedarán hasta el día que yo los recoja y los traiga. Dice Rabbi Yehuda. Ese versículo dice que cuando Dios te manda a la diáspora, al galut, al exilio, quédate ahí hasta que Él venga a recogerte. ¿Hasta aquí estamos bien? Rabbi Yehuda quería hacer aliyah. Pregunta a la Gemara. Hola Rabbi Zera. Hola Rabbi Zera, de aquí de parte de CNN, entrevista. ¿Tú por qué quieres hacer aliyah? Tu jajam dijo que no se puede. Contesta Rabbi Zera, ese versículo que mi jajam dice, no habla de las personas, habla de los utensilios del Bet HaMikdash. Que Dios dijo, al exilio fueron mis utensilios y ahí se quedarán hasta que yo los recoja. No habla de mí, habla de utensilios. Regresan a Rabbi Yehuda. ¿Tú qué opinas? Dice que es de los utensilios. No es de los utensilios. Ahí está otro versículo que habla de los utensilios. Ese versículo habla de las personas. Regresan con Rabbi Zera. No se los voy a hacer larguito, ya terminó. Contesta Rabbi Zera. Escuchen bien. Mi jajam tiene razón. Es prohibido regresar a la tierra de Israel, pero la prohibición es si nos organizamos y vamos en masa. Pero yo solito, individualmente, es permitido. Hasta aquí la discusión. Es Gemara. Conclusión de la Gemara, ¿cuál es? Que tanto como Rabbi Yehuda, tanto como Rabbi Zera, no te puedes organizar e ir. Ahora tú, señor religioso normal, ¿en quién te basas para decir que puedo hacer aliyah? ¿Qué es esa cara de shock? Estamos hablando de Torah, ¿no? Estamos hablando de Gemara. Entonces la Gemara dice que es prohibido. Shupurim. No, espera. Yo todavía no les dije lo fuerte. Yo necesito meterles en la esto. Pero despacito. De mientras, no, Rabbi Zera, ¿cuándo es? Mucho después. Y él dice, mi jajam tiene razón, pero yo soy solito. Pero en masa, prohibido. Conclusión de la Gemara. Prohibido subir a Eretz Israel, ¿te guste o no? En masa, si subimos en masa. Aliyah Rishonah, Aliyah Shniah, vámonos todos. Ese era el sionismo. Vienen ellos y dicen, espérate, es prohibido. No importa qué gobierno va a ser. Aunque sea ultra ortodoxo, no importa. No podemos ir. ¿Por qué? Porque si tú lo haces solo, escuchen bien, ya nunca vendrá el Mashiach. Porque el Mashiach, su tarea era traerte. Al hacerlo tú solo, sin permiso, cancelaron el Mashiach. Y si cancelas Mashiach, cancelas Bet HaMikdash. Estropearon el plan. No, ellos vivieron allá. No, ellos no salieron nunca. Está bien, yo viví aquí, yo me quedé aquí, a mí no me exiliaron, pero no importa, a lo mejor él está ahí, sí, subieron individualmente, cada 100 años uno, yo qué sé, invento, ¿no? Pero la idea, en masa es prohibido. Esto no es del problema, el problema es mucho mayor. Perdón, yo de mientras nada más digo lo que dice el libro de Rabbi Yoel de Satmar, Shloshet HaShavuot, no lo tomen como mi opinión, pero tengo que decirte esa opinión de forma muy fuerte para que la entiendas. El problema es mucho más grave y pido perdón por lo que voy a decir, pero así opinan. Dice Rabbi Yehuda, perdón, a lo mejor la Gemara ahí sigue, no me acuerdo el nombre de quién. Tienen razón esos jajamim, prohibido hacer aliyah. Y traen un pasuk,
Ishba'ti etchem, shir hashirim, benot Yerushalayim, im ta'iru ve'im teoreru et ha'ava ad shetechpatz. Les hago jurar por los animales del campo. Nunca despierten el amor, es decir, la Geulá, hasta que yo quiera, dijo Dios. Dice la Gemara, profecía. Y si lo hacen, abandonaré vuestros cuerpos como los animales del campo. Dice Rabbi Yoel de Satmer, por eso pasó el holocausto. Que nos trataron como animales, nos desnudaron como animales, nos marcaron como animales, nos llevaron en trenes como animales, porque la maldición dijo, si transgredes esto y vas antes que yo quiera, te tratarán como los animales del campo. Es decir, que la opinión de ellos es uno, culparte del holocausto. Por al tú armar el sionismo y tratar la aliyá y comenzarla, ¡boom!, cayó la maldición. Dos, estropearon al Mashiach en la chamba. ¿Cuál es la solución? Uno, salirse. Parar de estar bajo esta maldición, salirnos. ¿No quiere salir? De su parte, pues que pase una guerra y que invada Irán, Israel, y que sea un gobierno no judío. Y aquí respondo la pregunta anterior. Porque si yo vivo en Israel y el gobierno no es judío, amerito el Geulá. Porque ya yo no gobierno. El Mashiach vendrá a gobernarme. Por eso ellos en Israel, los que dijeron que se ahorran dinero están muy equivocados. Ellos en Israel no usan el Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel paga por cada hijo. Ayer vi un reportaje de uno de ellos, tiene 16 hijos. No agarra un shekel del gobierno. ¿Por qué? Es dinero sionista. No usa Eged, el transporte, porque es del gobierno. No sale, no pasaporte, no elecciones, nada que sea del gobierno lo usa. Puedo vivir en Israel, pero yo no tengo gobierno judío. El gobierno debe de ser del Mashiach. Y si yo reconozco el gobierno israelí sionista, estropeé al Mashiach su chamba. Hasta aquí, más o menos, en breve, la opinión de ellos. Ahora, ¿qué te toca? Responder. Ahora respóndeme. Pero fíjense, a un sionista laico es fácil responderles. Porque ni le importa de la Gemara, ni le importa el versículo. Pero tú, religioso que estudias el mismo texto que él, y ves que según el texto, él tiene razón, ¿qué respondes? Que la tragedia ya pasó, ya nos trataron como animales. Ah, tú dices, tienes razón, ya sucedió, acéptame ahora. No, te dice, el Mashiach todavía no sucedió, y por tu culpa no va a llegar. Él pelea algo que cree en él. Y él ama el Mashiach quizás más que tú, más que yo. Y dice, a ese Mashiach que yo tanto amo, tú molestas. ¿Qué quiero? Que te largues, que se te caiga el gobierno para que mi gran Mashiach llegue. Es su opinión. ¿Y para eso me coludo con mi enemigo? Sí, para que él gobierne e invada a Israel. Pero, claro, si yo tuviera chance de ir a esta junta, yo, ¿con quién hablaría si iría yo a la junta? ¿Ah? Si yo iría a esta junta, ¿con quién hablaría? ¿Con el jajam o con el iraní? Yo iría con él y le diría, oye, te están engañando. Escúchame lo que quieren estos. Estos quieren que tú invadas para que el Mashiach te podrá matar. ¿No? Esa segunda parte de la película no se lo dicen. Tienes suerte que no estaba ahí. Sí. Quiso ir cuando estaba el gobierno gobernando por Goim. Sí. Tampoco lo dejaron. En masa no puedes de ninguna forma. Pero solito tampoco lo dejó en su ciudad. No quería para nada. No, la viuda opina ni solo. Entonces, el tema no es que el gobierno, un gobierno de Israel está prohibido hacer alianzas. Entonces, ¿qué ganan? Depende, otra vez. ¿Qué ganan
Individualmente se puede según Rabbi Zera. No, pero él puede decir, yo opino como Rabbi Zera. Pero tú no tienes nadie en quien opinar. Tú hoy, ¿en quién te basas? Él, digamos, se basa en Rabbi Zera. ¿Y tú? No tienes ningún jajam que te avala. Pero otra vez. ¿Ah? No hicimos solo. Sionismo no era solo, era en masa. Respuesta para avanzar. Perdón, sé que tienen las respuestas increíbles. Ahora escúchenme a mí. Respuesta para avanzar. Uno, no todas las opiniones en la Gemara son alajá. Hay Gemara que, mashallah, hablaron jajamín sin parar. Parecían libres de expresión y se expresaron. Pero al final, el tajles, ¿qué se hace? Hay libros de Maimónides, el Rosh, el Tur, Shulchan Aruch. En ninguno de todos esos libros de alajá aparece esta discusión. Como diciendo, algunos dos jajamim queridos opinaron este tema, ninguno aceptó eso y ninguno lo llevó a la alajá. Por lo tanto, que eso esté escrito en la Gemara, bien. Yo no tengo que cumplir Gemara, yo tengo que cumplir alajá. Y en la alajá, esta discusión no aparece. 2. Si lo dijeron aquí, nada más lo menciono. El versículo habla de Babilonia. Babilonia es el primer templo. Y ya pasó. 3, que es lo más importante. Hay profecías. Profecías que hablan exactamente al revés de todo lo que ellos dicen. Las profecías de los profetas se cumplieron una por una. De forma increíble, si agarraríamos las profecías y empezaríamos a leerlas, hubiéramos visto cómo Akadosh Baruj Hu nos llevó de la mano y nos dio de vuelta a la tierra. ¿Qué dice el versículo? Les maldigo que si yo no quiero, no lo hagan. ¿Y quién dijo que Dios no quiere? Vamos a darles pruebas que Akadosh Baruj Hu quiso esa gran aliyá o esa gran revolución. En primer lugar, profecías. Voy a empezar con la profecía del Shla Kadosh, la mencioné esta mañana, perdón a alguna señora que ya la escucharon. El Shla Kadosh. El Shla Kadosh vivió hace aproximadamente 400 años. En su libro dice así: de la misma forma que después que Abraham Avinu salió de Ur Kasdim, de la hoguera, ustedes saben que a Abraham Avinu le tiraron al fuego y él se salvó de forma milagrosa. Dice el Shla Kadosh, de la misma forma que Abraham Avinu después que salió del fuego, de la hoguera, Dios le dijo, Lech Lecha, vete a la tierra de Israel. Así, dice el Shla Kadosh, llegará el día que después que salgamos de los crematorios, nos dirá Kadosh Baruj Hu a nosotros, hijos de Abraham, Lech Lecha a Eretz Israel. Y solo entonces se abrirán las puertas para el gran sueño de redención. No nada más eso. El Yalkut Shimoni dice así: de la misma forma que salimos de Egipto con 600,000, así será a la hora de la Geulá. Cuando llegue el pueblo judío a tener 600,000 Yehudim de regreso viviendo en Eretz Israel, volverá la tierra de Israel a ser de nosotros. Las estadísticas, 1920 y tantos mil, 1948, 600,000 judíos viviendo en Eretz Israel. Esta es... Ok, ahí yo ya estoy tranquilo. Ya le escuché, ya vi su argumento, ya tengo lo mío. Y por eso, de todos los 15 millones de Yehudim en el mundo, 1,500 familias quedaron atrapadas. Y muchos de ellos por la educación y la presión.
pero por lo menos ya entendí que pertenezco a la parte lógica y tengo la razón con la forma de opinar, que es mitzvah subir a Eretz Israel. Pero ahorita viene algo totalmente lo contrario. Ya les digo, espérenme. Otra cosa impresionante. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin. Dijo Rabbi Abba, ¿quieres ver Ketz Megulé? ¿Quieres ver cómo Akadosh Baruj Hu puso fin al exilio y él quiere que regreses a la tierra de Israel? Dice Rabbi Abba, el pasuk dice, y ordenó Dios, Veatem arei Israel, anafchem titnu perechem tisau leami Israel. Ordeno, dice Dios, a todos los árboles de mi tierra. ¿En qué estado estaban esos árboles? 2000 años, ¿saben? ¿Ah? Mark Twain dice en Nachmanides, pero antes de Mark Twain, en Nachmanides, un minuto voy a hablar de Nachmanides. Dice en Nachmanides, Veshamemu alea oivechem, dice el pasuk en Vaikra, cuando yo les exilie a ustedes, dice Dios, la tierra quedará árida, vacía y desolada, y no logrará nadie revivirla, sacar de ella la leche y miel. Mark Twain, perdón, y dice Rabbeinu Bejaye, ese va a ser una gran señal que Akadosh Baruj Hu no quiere que nadie esté en la tierra cuando ésta esté estéril. Dice Mark Twain, 1833 creo. Caminé en Israel, no había un árbol para sentarse debajo de su sombra y descansar. ¿Dónde está la tierra de leche y miel? Pues claro, si no estamos, no. Pero sin embargo dice la profecía que dice Dios, y ahorita cuando lleguen mis hijos, árboles, saquen todas vuestras bendiciones. Dice Rashi, cuando veas que la tierra de Israel vuelve a dar su gran fruto, con buen ojo, ese es el Ketz de Akadosh Baruj Hu que él quiere. Y hoy en día cuando caminas de Israel, ¿qué ves? Exportando a todo el mundo. Un reportaje que salió hace años enseñaba imitaciones en Europa sobre las frutas que provienen de Israel. Era mentira. Ya somos una marca para imitar, para vender más caro. Esa es la prueba más grande. Un detalle interesante. Dice en Sifri Zutah, un libro de Midrash, que Sheralo Akadosh Baruj Hu le Moshe Eretz Israel Besof Adorot, cuando Dios en Ar Sinai, cuando Moshe subió, Dios le agarró un PowerPoint, le enseñó unos videos y le dijo, mira, Moshe, 1948 va a pasar esto, esto y esto. Cuando le enseñó todo, le dijo, cuando veas parte de Eretz Israel en manos de mis hijos, cuando las naciones dirán, una partecita nada más daremos a los judíos, no te me pongas triste, Moshe. Sifri. En Zeelat Jalta de Geula es nada más así voy a empezar. Batjila Chetzia. Al principio les daré la mitad. Ulbasov, Kula. Y al final daré toda. Y aquí Asman. Sheumot haolam yavinu shekol Eretz Israel shayechet le'am Israel. Hasta que llegará el día que todo el mundo entenderá que todo el país pertenece a mis hijos. ¿Cómo puede un Sifri adivinar que lo vas a tomar en partes? Imagínense, en 1948 te dan todo. Llegaste en Buen Fin, te dices, ¿sabes qué? Llévate todo, dale. Y leerías el Musar, el Midrash, ¿qué harías? Cuenta la Gemara que Rabbi Abba y Rabbi Shimon estaban viendo el amanecer. Le dijo, ¿ves el amanecer qué lento va? Así será la Geula. Despacito. No es Mashiach y todo se arregla. No. Vamos a tener que pasar muchos años hasta que salga el sol. Y lo más increíble, dice el Zohar, hace 1800 años, cuando llegue la hora que regresemos a la tierra de Israel, dice así, Arabim ishletu be'eretz Israel zman hagalut. Primeramente quiero que sepas que cuando no estemos en Eretz Israel, los árabes dominarán la tierra. Y cuando llegue la hora que regresemos, ellos nos molestarán en volver a habitar la tierra de regreso.
¿Cuál es el dato más interesante en esta información? Es el año. Hace 1800 años. El Islam tiene nada más 1300 y cacho de años. Es decir, 500 años después de Rabbi Shimon Bar Yochai, nace el Islam. ¿Cómo puede decirme hace 1800 años que ellos estarán en la tierra cuando me toque regresar? Imagínense que regresamos en 1948 a la tierra de Israel y están los chinos. ¿Qué hacemos con el Zohar? ¿Ah? ¿Cómo puedes saber que estos estarán allá cuando nosotros regresemos? ¿Ah? Todo esto demuestra que no era sin permiso de Dios y sin que se le provoque a Dios, sino al contrario. Dios fue el que nos abrió las puertas y nos dijo, tfaddalu. Un dato interesante que ya lo hablé varias veces, por eso no traje las láminas, porque ya se los enseñé. Una cosa interesante. 1947, 29 de noviembre, ¿qué ocurrió? No, cumpleaños de mi abuela. Ok, ya lo dije, lo voy a decir rápido. 1947, el 29 de noviembre, en las Naciones Unidas se vota a favor del Estado de Israel. Ese mismo día, encuentran los rollos del Mar Muerto, del Qumrán, escondidos desde los Yehudim que estuvimos allá antes de salir. Ahí estaban todos ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Akadosh Baruj Hu, el mismo día que te dice aquí está la tierra, es el mismo día que te dice y aquí están las pruebas de tus manuscritos que dejaste ahí antes. Quiero que sepan que en el momento que Israel se prepara por llegar a Eretz Israel, tienen muchos problemas y entre ellas es los que están en ese momento gobernando en Israel. Para eso, Israel se arma con ejército clandestino, por llamarlo así, todavía no está preparado, y los ejércitos son como grupos de guerrillas. Está el Irgun, está Etzel, está el Lej, está la Haganá, está el Palmar, son grupos. ¿Se acuerdan? Grecia, Polonia, Italia. El plan de Italia, ¿cuál era? El que vimos la semana pasada. Es atacar hasta que el que me está gobernando o invadiendo se tire la toalla. Ese era el Irgun. El Irgun es un grupo clandestino de activistas cuyo objetivo reconocido es dar caza a los ingleses de Palestina. El Etzel o Irgun es una organización creada en 1931 y reconstituida en 1937 que representa a una asociación ligada a la extrema derecha sionista y que predica una actitud mucho más violenta que la Haganá con respecto a los árabes. El 22 de julio de 1946, los soldados del Irgun cometen un atentado contra el Hotel King David, cuartel general de los militares ingleses que causa numerosas víctimas. El Stern es otro grupo militar judío liderado por Abraham Stern, que promueve actos violentos. Al igual que el Irgun, esta organización es responsable de numerosos atentados contra los ingleses. El grupo Stern nace en 1940 como resultado de una escisión del Irgun, basada en una cuestión que en la época es fundamental: saber quién es el principal enemigo. Esto conduce al grupo Stern a cometer aberraciones de diverso tipo durante la guerra y a proponer una alianza entre Alemania y los judíos, una propuesta que los alemanes consideran absolutamente descabellada, comprensiblemente, por otro lado. Al igual que el Irgun, también se integrará en la Haganá con el objetivo de reforzar el futuro ejército del Estado hebreo. Dos de los principales cabecillas del Irgun y del Stern, Yitzhak Samir y Menachem Begin, dirigentes del atentado del Hotel King David, entre otros, se convertirán años después en primeros ministros de Israel.
La difícil convivencia entre las poblaciones árabes llegará a ser cada vez más preocupante. Otra cosa muy grave que pasaba en esos días es, como están viendo, Menachem Begin dirigía el Etzel y Ben Gurión pertenecía a la Haganá. En un momento dado, al final, todos se hicieron un solo ejército, Tzahal. Pero en ese entonces, entre ellos había discusión cómo se termina de conquistar la tierra de Israel. Todavía no se está hablando de las guerras contra los árabes. Aquí la pregunta era, ¿qué se hace con los británicos? ¿Se les pide de favor, somos amigos, déjanos? ¿O se le obliga largarse y entonces, y solo entonces, pelear entre nosotros con los árabes y ver quién gana? Pero mientras están los británicos, ese trío, árabes, británicos, judíos, complica. Ben Gurión decía, seamos amigos de los británicos. Begin decía, vámonos con todo contra ellos. Por eso hicieron el atentado en King David. El que puso la bomba en el hotel de King David es un amigo mayor del señor, vive en Panamá, y una vez le quería entrevistar para el canal, pero él nos contó toda la historia, cómo exactamente pusieron la bomba, cómo hicieron todo. Este conflicto llegó a un punto muy fuerte, poco conocido y hablado, pero muy fuerte, y les digo el dato, estamos hablando unos años después del Holocausto. El punto se llama Altalena. Altalena era el barco que Menachem Begin traía con olim y con armas. Ben Gurión, que quiere tregua y paz ya con los británicos y que ya quiere empezar a gobernar de forma tranquila, no acepta que Begin venga con este barco. La historia de Altalena es un dolor en el corazón de muchos. Sí, donde todavía no está Tzahal absoluto y Etzel todavía dice hay que seguir haciendo violentos con todo. דומה כי הנה חלה רגיעה ביחסים בין המחנות. Pareciera que todo ya está más tranquilo, ya se hizo la independencia, ya podemos vivir conjuntamente, pero el 11 de junio llega desde Marseille, sale el barco de Altalena, sobre él hay muchos 940 olim y miles de armas, bombas, misiles y todo pertenece al Etzel. Cuando llega a Menachem Begin a las orillas de Israel, se hacen una negociación cómo se dividirá el armamento. Begin nada más le pide a Ben Gurión, quiero el 20% de las armas, el resto llévalo tú. Ben Gurión dice, tú no tienes derecho de tener armas, ya hay un gobierno, todo es mío. O lo entregas, o si no, te declaro la guerra a ti y a todos tus tripulantes. El barco llega a un lugar, se me fue el nombre, y ahí disparan y matan a 4 de la gente de Begin que están intentando zarpar. Pero después sale el barco y se va a Tel Aviv y ahí intenta llegar. Ben Gurión ordena al ejército que vaya a Tel Aviv y no deje que el barco regrese. En ese momento, donde Ben Gurión está comenzando un gobierno, empieza la discusión qué se hace con los judíos rebeldes. Y la orden es, se dispara al barco y se le hunde. Otros barcos que intentaban acercarse de forma individual es asesinados, 4 o más caen, en total 16 al final. Ahí la gente en Tel Aviv, en las orillas, como van a ver en el video, viendo qué está pasando, y al final se da la orden y un misil, el quinto, pega en el barco que está lleno de armas, el cual empieza explosiones y toda la gente del barco empieza a saltar y a nadar a la orilla ante todos los judíos que estaban ahí agrumados viendo. Ben Gurión se expresó diciendo,
el cañón que disparó, hay que besarle y ponerle en el Bet Hamikdash cuando ese se construya, como diciendo, hice lo correcto y había que actuar de esa forma para que haya orden en el país. Está bien, está mal, no es el tema de hoy, nada más presentarles historia y que entiendan por qué tenían que pasar los primeros que querían establecer un país. No era fácil, pero una cosa buena todos tenían: luchar, luchar y luchar hasta que se logre. Si esa gente se rendirían ante las dificultades, ante las discusiones, ante el hambre, ante las guerras, ante el sudor, no existiríamos hoy allá en un país tan sólido y fuerte. Pero ya conocen en breve la historia. 16 horas en Tel Aviv. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia. Así nació el Estado de Israel. Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del Holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó. En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alegraron. La población árabe local, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico, la fecha en que se declararía el Estado judío y la fecha para la que 5 ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben-Gurión convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdallah se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a 5 ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben-Gurión logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. 1 de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. Y sí, a raíz de eso se formó el Tzahal, un ejército unido, que hoy en día todos sabemos lo orgullosos que somos de la moralidad que tiene ese ejército, y a pesar de todas las críticas del mundo, sabemos que esa imagen refleja toda la gran diferencia entre nosotros y ellos. Hoy en día todos somos orgullosos del país que tenemos, del pueblo maravilloso que hay. Claro, siempre podemos criticar que falta. Además, si no criticamos, no somos judíos. Entonces, hay que criticar, pero siempre hay que también ver el lado positivo de muchas de las cosas. Y sin olvidarnos que todas las personas que vivieron en Israel desde 1897, donde se establece por primera vez el tren, y todos los judíos que hicieron un esfuerzo ir a vivir en un lugar que los turcos dominaban,
1910 los turcos no nos aman y vivir entre ellos era muy difícil. Pero el colegio Betzalel, por ejemplo, se forma en Jerusalén y grandes artistas judíos empiezan a expresarse. 1917 pasa el mandato desde otomano a manos de los británicos a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y el general Allenby llega a Jerusalén para poner orden y dominarlo por los británicos. Para los judíos un poco alivio, pero tampoco no quiere decir que tenemos el país. Somos comerciantes y más judíos van subiendo. No somos muchos, pero lo que somos, trabajamos como locos para mantener ese país. 1947, la ONU, con una lucha muy grande, vota a favor del Estado de Israel. Y por lógica, empieza la alegría en las calles, pero también las guerras con los vecinos. Llevar comida a los judíos de Jerusalén era una misión difícil. Y detrás de mucha lucha, se lograba ayudar a todos esos judíos. Tenían que pasar ellos muchos días de hambre y problemas de escasez de agua y de comida, pero no se rindieron y seguían luchando. La Carta Magna, el día 10 de Iyar, día viernes, aclaró a todos que este sueño va a ser realidad. Los árabes empezaron a atacar a toda fuerza y perdimos lamentablemente por este ataque Jerusalén. Y la Ira Atika cayó en manos jordanas y desde 1948 a 1967 no podíamos visitar Jerusalén, esa ciudad que tanto amamos, y no tuvimos interrupción en habitarla desde la destrucción. En esos años no era posible, pero 1967, tras la guerra de los 6 días, muchos soldados sacrificaron su corazón y su alma, su sangre y su vida, y fueron a luchar para lograr conquistar todas las partes sagradas de nosotros. Especial era la lucha sobre Jerusalén. Y tras voces del general J. Gur, donde grita: nos estamos acercando, nos están disparando todavía. Y poco a poco entramos de vuelta en Jerusalén después de 19 años sin tocarla. Y cuando llegamos a Har HaBayit, esa voz que gritaba Har HaBayit de vuelta en nuestras manos. Y él dice: yo estoy caminando hacia el Kotel, no soy religioso, pero estoy emocionado de volver a tocar estas paredes. Escuchen el Shechianu en el fondo. Y tras el shofar que tocó el Rav Goren en ese momento, de alguna forma retomamos Jerusalén y el Bet HaMikdash. Perdón, el futuro Bet HaMikdash. Todo eso nos hace entender que tenemos que ser muy orgullosos y además agradecidos a Boré Olam, que somos la generación que vive un milagro. Somos la generación realizando los 2000 años de lloro y lágrima en todo el mundo, Yehudim deseando regresar a la tierra de Israel. Pero no tenemos que olvidarnos que sionismo no significa nada más tierra. No es la ubicación territorial nada más, es la historia también. Es la historia de dónde vinimos. Y si todos hoy somos orgullosos de Israel, no hay que olvidarse qué significa Israel. ¿Qué significa Israel? ¿Qué es Israel? ¿Qué es Bene Israel? Somos Israel. Sí, Israel, tecnología, avances, startup, ¿qué más? Somos los dueños que hicimos, inventamos y premios Nobel. No, espera. Israel son las iniciales de tus 4 patriarcas, 3 patriarcas y 4 matriarcas. La Yud de Yitzhak y Jacob, la Sin de Sarah, la Resh de Rivka y Rachel, la Aleph de Abraham y la Lamed de Lea. Eso es Israel. Enorgullécete del actual Israel, pero no te olvides de su origen.
Dijimos que hay sectas equivocadas con su forma de enojarse y quemar banderas, jazitos, y algún día Besat Hashem recapacitarán y verán que están equivocados. Del otro lado hay gente que dicen, sí, Israel, pero no judaísmo, no patriarcas, no Torah, sino territorio. Somos un país europeo en una tierra que se llama Israel. Y en medio hay mucha gente que simplemente intentan combinar entre el presente y el pasado, entre la tierra y Dios, entre lo espiritual y lo material. Es la combinación maravillosa. Y yo siempre digo, no hay que ser de polos. Hay que simplemente seguir el símbolo. ¿Y el símbolo cuál es? Un triángulo de arriba hacia abajo y un triángulo de abajo hacia arriba. Un triángulo del cielo hacia nosotros y de nosotros hacia Él. De la tierra hacia Dios y de Dios a su bendición hacia nosotros. Israel es pasado, Israel es presente maravilloso. En el Inter, sí, podemos criticar. Y ya les dije la semana pasada, hay ultras que no están. ¿Los religiosos qué opinan? ¿Los religiosos qué opinan? No los que queman bandera. Los religiosos que están en el gobierno, que van a las elecciones, ¿ellos qué opinan sobre el Estado de Israel? Bendición, maravilloso, pero tengo mis críticas constructivas. Y mi crítica constructiva principal, ¿cuál es? No me saques a Dios de la partida. ¿Vieron la Carta Magna? ¿Por qué muchos rabinos no participaron en ese 5 de Iyar cuando Ben Gurión estaba anunciando el Estado de Israel? No quisieron participar en esa fiesta. ¿Por qué? Viernes hay tiempo para prepararse para Shabbat. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema era a la hora que estaban en el cuarto preparando la Carta Magna. La Carta Magna se basó mucho en la Carta Magna de Estados Unidos, todo muy bien, derechos, paz, etcétera, etcétera, etcétera. Los rabinos que decían, gracias a Dios, regresamos a la tierra de Israel. Pon Bezrat Hashem. Otros se negaban, oye, Dios no tiene que ver aquí, déjalo así. En esa discusión no fue fácil. Los que sí aceptaron al final, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada? Hay religiosos, hay laicos y hay Atzionut Datit, como en medio. ¿Qué pasó allá? Porque ellos sí participaron. Porque alguien genio, me olvidó su nombre, encontró una fórmula para salir del problema. Anu botchim betzur Israel vegoalo. Confiamos en Tzur Israel y su Salvador. ¿Qué es Tzur Israel? La palabra Tzur tiene dos traducciones. Tzur es fuerza y Tzur Mishelo, Tzur es también Dios. Como una palabra que puedes entenderla como confiamos en Dios en su salvación o confiamos en nuestra fuerza y nuestra salvación. Esa palabra que se puede entender para dos lados, esta parte laica que dice, va. La del medio que dice, va. El otro que dice, no, arréglalo, ¿qué te importa? Pon a mi Dios allá. Son detallitos que quiero que entiendan que surgieron en el comienzo, en ese inicio, en esos momentos. Hoy en día, y esa parte es muy importante para cerrar, hoy en día, ¿cuál es? Si me preguntan ya a nivel personal, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es lo ideal hoy en día para un judío 2019? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es primeramente olvidarse de todas las discusiones que ellos tenían. Porque muchas de ellas como siguen en ciertos sectores. Ya, vivieron lo que vivieron, no se les puede juzgar. No es fácil regresar del holocausto, del exilio, con hambre, con confusión, con no saber hacia dónde vamos. Tenían ellos sus discusiones, tenían sus dudas, tenían sus ideas, olvídense de ellas. Hoy en día, ¿cuál es? Hoy en día hay que tener dos ojos para ver que Akadosh Baruj Hu nos bendijo. Hay que tener dos ojos para ver que la Torah fue verdad. Y de regreso en Eretz Israel, quizás solo los religiosos
nunca pudieran hacer el país de vuelta. Hacía falta gente de poder, había falta gente de dinero, hacía falta gente que se sacrifique en las guerras. Hoy en día, tú como judío tienes que saber, estar orgulloso de tu pueblo, estar orgulloso de tu ejército. Debes de rezar por el ejército. Siempre lo grito y lo reclamo. No entiendo por qué cuando se abre el Ejal, en muchos lugares no se dice la bendición a los soldados. Ellos no tienen culpa de ninguna de las discusiones y de ninguna de las opiniones. ¿Dónde está tu rezo por un soldado? Aquí, en la comunidad, gracias a Dios. Elías, ¿me los puedes traer? Perdón, se me olvidó bajarlos. Hicimos una idea maravillosa. Nos juntamos con Bet Alohem. Bet Alohem en Israel se encarga de sanar a muchos de los soldados que terminaron heridos en batallas, en atentados. Sacamos los nombres de todos ellos y en tarjetas pusimos los nombres de los soldados heridos. Cada tarjeta un nombre. Y pedimos a toda la gente, se les pide a ustedes ahorita que te lleguen las tarjetas, agarra esta tarjeta, tenla en tu bolsillo, tenla en tu cartera, y cada vez que reces para Refuah Shlema, saca el nombre de tu soldado y pide por él Refuah Shlema. Y si no, por forma general. Hoy en día no tienes que meterte en esos problemas. ¿Que el ejército de Israel necesita muchas reparaciones a nivel religiosas? Sí, pero eso no tiene que ver con la verajá. Que tú puedes apoyar y enorgullecerte de algo y también decir tus críticas. Oye, mira que está pasando esto en el ejército. Oye, mira, tengan cuidado con este punto, etcétera. Críticas constructivas van. Odio, no. No podemos vivir odio. Tu opinión sobre las yeshivot en Israel. No importa si eres religioso o no, pero gracias a las yeshivot y a los talmidei jajamim, sean de yeshivot esder, de los mizrahis, sea de los yeshivot sefaradim, sea de los ashkenazim, no importa, están cuidando tu Torah sagrada, la historia maravillosa del pueblo judío. Gobierno, tienes gobierno, sí, quiero que sean más religiosos, algún día, pero de mientras di gracias que tienes orden, que tienes policías, que tienes impuestos, que tienes turismo, que tienes la posibilidad de viajar en el halo, en lo que sea, y aterrizar y decir, este es mi país. Eso no choca con nada del pasado. Hay que olvidarse de todas esas heridas. Y por supuesto, educar a nuestros hijos con un amor absoluto a Dios y a la tierra, al pasado y al presente. Y lo más importante, educar a todos a tolerar la opinión del otro judío. Podemos y tenemos el derecho de tener cabezas diferentes. No tenemos el derecho de tener corazones diferentes. Tú puedes opinar diferente. ¿Cuál es el problema? Todos tienen que opinar como tú. Pero ¿por qué si tú opinas diferente a mí, te tengo que odiar en mi corazón? Tú opinas A, yo opino B. Pero somos amigos, somos hermanos. Y la frase que siempre digo, si nosotros no nos vamos a amar entre nosotros, ¿quién en el mundo nos va a amar? ¿Quién? ¿Quién? Conclusión, hoy en día podemos gritar y con todo el orgullo, Am Israel Chai. Y como dijo, y finalizo con eso, como dijo el Rab Lau, que estaba aquí y nos visitó hace, ¿qué? ¿Hace un mes? Sobrevivientes del Holocausto. כי מצאתי בחדר העינויים בבניין של המפקדה בציפורן Está hablando en Auschwitz. שהוא חרט בקיר בעדן החלון עשוי אבן חרט בציפורן 5 אותיות עבריות נון קוף וו מם עין נקומה הוא דרש. מה זה הנקומה? הנקומה היא שאנחנו פה, הנקומה היא שאנחנו בבית, הנקומה היא שיש לנו מולדת, הנקומה היא שיש לנו שומר ישראל, הנקומה היא שאנחנו עם חי וקיים, הנקומה היא שבאנו הנה עם דגל כחול לבן, עם מגן דוד,
לבוא ולומר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם והאמונה שלנו לא תגווע והנר שלנו לא יכבה. אני יוצא מכאן בתחושה ובאמונה ובגאווה גדולה. עם ישראל חי. Muchas gracias a todos. La semana que entra seguimos.